Bienvenidos a todos a otra Quinio Open Office. Hoy, miércoles 14 de abril. No sé ustedes, pero yo ya siento que estamos como en casa. Nos juntamos 2 miércoles por mes a hablar temáticas interesantes, un poco de qué está pasando en la industria. Así que bueno, no sé, a mí no me pueden faltar estos miércoles. Así que bienvenidos. Y hoy ya les habíamos dicho que íbamos a hablar de onboarding. Obviamente, ¿qué es el onboarding? Quiero que tomen esta sesión más como una presentación también de la guía que les vamos a dar. Otra cosa que también habíamos prometido. Así que hoy se van a llevar bolsita de souvenirs. También nos acompaña todo el equipo de Quinio, Solutions Consultants, Solutions Architect. Tenemos a todos. Ahora cuando volvamos a la oficina, no sé ni cómo vamos a hacer para entrar en la cabina de webinars, pero bueno, probablemente vayamos a parecer una incubadora de pollos, a una incubadora de ideas. Atrae, desarrolla y quédate con el mejor talento. Es el nombre que le dimos a esta Open Office que vamos a hablar de onboarding, como ya les dije. Y antes de empezar, tenemos un par de estadísticas y métricas para no choquearlos, pero sí poner un poco en números la realidad de la importancia del onboarding. Si bien siempre hablamos de que el onboarding es clave para lograr el impacto que queremos y obviamente para que, como dice el título, la gente primero quiera trabajar con nosotros, desarrollarse y quedarse, y no como Julio César, que dijo, vine, vi y me quiero ir a casa. Así que estas son las estadísticas que nos dicen, sí, el onboarding definitivamente es algo importante. Acá el equipo de Quinio va a saltar a hacer sus comentarios de estas estadísticas también, porque cuando las vemos todas en una diapositiva, son como bastante impactantes. Y a mí me impacta sobre todo la última, ¿no? Vamos a hablar mucho de eficiencia hoy y si alguien entra a trabajar con nosotros y tiene que hacer 54 actividades, 41 tareas, y firmar 3 documentos distintos, bueno, creo que está muy relacionada con otras estadísticas que vamos a ver, como la gente que se va dentro del primer año. Así que chicos, los Solutions Consultants, Pablito y Rodri, vamos a testear el audio. Y si pueden hablar todos al mismo tiempo, mejor. Así testeamos el audio al límite. Hola Martín, acá Rodri. Perfecto. Hola, hola. Pablo, aquí estamos. Buenísimo. Están todos despiertos, todos activos. Genial. Muy despiertos. Hola. Hola, Euge. Emocionados, Martín. Llegaste tarde al comentario. Eso. Me había empezado a preocupar. Pero bueno, les quería dar esta presentación, ¿no? Obviamente, remarco la importancia de lograr el impacto necesario con una gran experiencia de onboarding, vamos a llamarlo de eso, y que tomen esto no solo como el Open Office, sino cuando reciban la guía, es realmente un framework para que puedan desarrollar estas experiencias. O sea, la calidad del onboarding va a ser clave para retener a tus empleados. Eso ya lo ponemos desde el ya. Así que bueno, estas estadísticas obviamente las van a tener a mano y todos vinieron por el framework. Así que si les parece bien, empezamos y voy a pasar al primer punto. Hagamos cuentas. Oh, no somos buenos en matemáticas. Rodri, vos sos buenísimo en matemáticas, así que por ahí te podemos dejar esta diapositiva vos. Sí, antes de arrancar con las diapositivas, para los que son nuevos, que se están sumando el día de hoy, estamos haciendo como mencionaba Martín, las Quinio Open Office cada 2 semanas, a una hora fija, digamos, con la idea de empezar a compartir contenido interesante para lo que es el mundo de lo que es capacitación, desarrollo y sobre todo la capacitación digital, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Vamos a hablar de tecnologías, vamos a hablar de tendencias, noticias, etcétera, etcétera. De chismes, sí, podemos traer alguno también. Y quería empezar presentando el equipo. Nos acompaña acá Andrea Santo, que es Solutions Consultant para Conosur, de Quinio América Latina. Claudia Díaz, que es Solutions Consultant en México. Eugenia Noroña, también Solutions Consultant en México. Pablo Piquemil, que es nuestro Solutions Architect. Y su servidor Rodrigo Bolaños. Así que para sumarizar, ahí van a ir viendo si quieren conectar con algunos de nosotros. Martín les va a mostrar para poder conectar por LinkedIn. Los chicos en pantalla no los están espiando todo el tiempo, solo a veces. Exactamente. Y bueno, seleccionamos este tema de onboarding porque nos parece que es un tema primordial, prioritario y muy repetitivo. Nuestra experiencia con clientes no solo en América Latina, sino en todo el mundo, es que es uno de los temas que se repite como una necesidad y vamos a hablar un poco del por qué es tan importante. Ya Martín adelantó algunos números de por qué hacerlo bien y hacerlo mal, qué ventajas y desventajas trae.
cómo tiene que pensarse un onboarding, es decir, es uno de los procesos que más se repiten en la empresa y que más, digamos, es el comenzar con el pie derecho, digamos, de alguien que se está sumando a una organización. Y también hacerlo mal trae riesgos y trae improductividad. Y es por eso que vamos a traerles estos insights que hemos recopilado y al final vamos a compartirles un documento que les puede servir para poder llevarlo a cabo en sus organizaciones. Sí. Una cosita que iba a Andrea. agregar es que creo que es un buen tema porque todos hemos pasado alguna vez por un onboarding, tanto, digamos, como el ingresante, como por ahí no todos han acompañado onboarding de otros, pero creo que es una experiencia donde no solamente vamos a mostrar los números, estadísticas, sino que también como apelo a las vivencias que tuvimos, ¿no? Porque creo que nada, no hay mejor termómetro de cómo percibió uno ese trayecto. A veces han sido una semana de compartir con otros empleados, o si no, tal vez han sido horas y horas de un e-learning, o tal vez ha sido una visita a una planta. O sea, en todas las tipologías que hay, creo que todos podemos hablar de experiencias previas y creo que esa es un poco la piedra fundamental donde podemos decir, me hubiese gustado más esto, o después se hubiese complementado con otro. Y creo que ahí en la experiencia personal encontramos muchos de los indicadores que vamos a hablar más adelante. Como que una experiencia de onboarding puede ser una experiencia buenísima o puede ser una decepción también, ¿no? Desde el punto de vista del usuario así. Y lo puede guiar o lo puede... Estás hablando, pero no estoy escuchando audio, no sé si por ahí soy yo. Hola, hola. Sí, se escucha. Ok, perdón. Entonces, es súper interesante, ¿no? Cómo puede ser algo que guía a los usuarios o que los pierda al entrar a una nueva organización. Así que a veces es súper importante de evitar, digamos, estos costos de perder empleados por la causa de un mal onboarding, ¿no? Porque no sea... Sí, adelante. Perdón. Sí, definitivamente, Rodri, tienes toda la razón. Yo creo que en este tema del onboarding, que al día de hoy tenemos la posibilidad de poder medir o de poder saber cuáles son estos pasos que nos comentaba en un principio Martín. Quiero irme como hacia atrás, ¿no? En donde pues prácticamente al momento de ingresar a una compañía, y a mí me tocó en un par de ocasiones, en donde pues ingresabas y pues no había nada, solamente incluso ni siquiera un curso de inducción, ¿no? En aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues te ibas sintiendo como un poquito solo en el proceso. En muchas ocasiones esos primeros días o esa bienvenida que te daban, pues muchas veces a recursos humanos o nada más tu jefe inmediato. Y creo que este proceso de onboarding, pues sí, ya al día de hoy vemos una evolución bastante importante que nos puede ayudar en muchos temas a la persona, tanto al que está contratando como a la persona que ingresa, ¿no? Creo que es ya una métrica importante al día de hoy y una evolución importante en cuanto ingresa una persona a una compañía. Sí, y perdón, y para terminar de hablar así de los términos generales del onboarding, obviamente hay un tema de escala, ¿no? Es distinto el onboarding de una compañía pequeña que tiene 50 personas, una compañía mediana que tiene 500 o una grande que tiene 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, son distintos niveles de escala y conforme vamos aumentando la escala de empleados ya es, como sabemos, es imposible hacerlo a través de medios manuales o más presenciales y es donde entramos a hacer onboarding que sean ricos en formatos, en temas sincrónicos, asincrónicos, en distintos tipos de intervenciones, de materiales y también seguimiento, ¿no? De a la gente y la importancia de tener un vehículo que pueda ayudar a automatizar todo ese proceso y hacerlo escalable. Si no, nos vamos a encontrar con pilas de papeles y miles de correos electrónicos y gente perdida también, ¿no? O sea, es para llegar a esa escalabilidad y reporting y progreso, etcétera, es importante ya valernos de medios tecnológicos. Obviamente los términos generales, creo que ya tenemos su atención, ¿no? De lo importante que es el onboarding, así que vamos a ir avanzando también a la próxima slide con la diapositiva. Yo solo quería agregarles que ahora les vamos a pasar un caso de estudio que es bastante interesante porque se trata de esto, ¿no? Y es de una compañía inmensa como EasyJet y bastante cambiante en su rotación de empleados. Así que les vamos a pasar el link
en breve. Y una estadística que quería compartirles de un research que hizo a nivel global Quinio hace poco, y está en pleno refreshment, es que el 22% de la rotación ocurre dentro de las primeras 6 semanas. Así que si no habían quedado espantados con las primeras métricas que vimos en la diapositiva, bueno, ahí tienen otro dato. Sí, y es recurrente también que muchas empresas que lo hacen de una forma bien hecho, digamos, un onboarding, se ve mucho, digamos, los 3 meses, o sea, los primeros 90 días, los primeros 100 días. Es un proceso que es largo, o sea, un onboarding no es una cuestión de una semana, sino tiene que ser un acompañamiento, y es un poco lo que vamos a ver. Acá están para que puedan descargarse un caso de éxito de una aerolínea que se llama EasyJet, con mucha presencia en Europa. Es una low cost en Europa. O sea, algunos de ustedes han viajado por EasyJet. Y, digamos, es súper, digamos, importante durante este proceso, o sea, definir cuáles son las necesidades, ¿no? Pueden ser 2 puntos que los veamos contrapuestos, que sea lo que el empleado quiere y lo que el empleador quiere. Pero no están contrapuestos, porque hay puntos en común y probablemente el empleado quiere un onboarding de 1 año, no sé, y el empleador quiere que sea reducir al máximo el tiempo que la gente esté lista para trabajar. Sí, Claudia. Algo importante también es que independientemente de los 100 días, que normalmente pues es como la media para llevar un onboarding, hay empresas que tienen otras prácticas también que cada 15 días o 20 días hacen como encuestas de satisfacción, ¿no? Satisfacción en donde ven todo lo que son los niveles de servicio, los niveles de calidad de entrenamiento, de cómo te sientes, con tu jefe, tu equipo y tu área, etcétera. Y esto lo que ayuda es que al empleado genere cierta pertenencia en la empresa, ¿no? Entonces, no es como dejarlo solito, acompañarlo esos 100 días, sino constantemente estar con el empleado y ayudarlo en ese proceso para que sienta más pertenencia también con la cultura de la empresa. Sí, suena como un reto bastante importante, porque si te pones a pensar, bueno, que es una persona a la que va a ingresar y le vas a dar ese acompañamiento durante esos 100 días, pues suena como un reto, pero cuando ya lo multiplicas por varias personas que son las que van a ingresar, entonces creo que es ahí en donde te pones a pensar cómo es que tendría que ser este onboarding, o sea, cuáles son los elementos que tú debes de incluir, tanto tecnológicos, ¿no?, como también cuáles personas o quiénes deben de estar involucrados en este proceso. Creo que ese tema es súper importante y hay que tomarlo en cuenta desde el principio. Sí, y sumaría una capa más a estos desafíos multiplicados, es que en estos contextos de cuarentena o de restricción de aislamiento, ¿cómo hacemos para, vincular a las personas, hacerlos sentir que pertenecen, impartirles el conocimiento que hacer, a que conozcan su equipo futuro también desde trabajos remotos, ¿no? Yo creo que vamos potenciando cada vez más el desafío con este contexto en el que estamos viviendo todo el mundo globalmente. Sí, totalmente. Gracias. Regresando a lo que hablábamos antes, de esos 2 contrapuntos que pueden parecer opuestos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el empleado y qué es lo que quiere el empleador? Este slide que estamos viendo ahora, ¿qué es lo que quiere el empleador? O sea, véanlo como cuál es la necesidad del negocio. Y que no se les olvide nunca, digamos, que en un buen onboarding, una organización lo que necesita es achicar al mínimo 2 temas. Lo voy a decir en inglés, que es el time to competence y el time to compliance. Entonces, el tiempo con el que la persona ya está lista para poder hacer sus labores y que en el mínimo tiempo posible la persona pueda hacerlo sin ningún riesgo para el negocio. Son dos temas que son súper claves, y no podemos, digamos, tenemos que tratar que hacer que ese espacio de tiempo de la preparación y el conocimiento de las personas y el tiempo para que la gente no meta la pata, digámoslo, a nivel de riesgos, sean los menores posibles, y eso aumenta la productividad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es parte de lo que tenemos que preguntarnos a la hora de arrancar a diseñar un onboarding.
Del lado del empleado, obviamente, ¿qué es lo que quiere el empleado? La gente quiere saber qué se espera de ellos. O sea, qué es lo que se espera de nosotros si nos ponemos en los pies, en los zapatos del nuevo empleado. ¿A quién tengo que acudir si tengo dudas? O sea, no, ese sentimiento de no estar solo, ¿no? Pero también es importantísimo sentir esa conexión, sentir que llegué al lugar correcto, ¿no? Y que me encanta la idea de lo que esta empresa quiere hacer. O sea, tenemos que transmitir eso también. Entonces, basados en esos dos axiomas, digamos, es donde tenemos que comenzar a trabajar. Lo que quiere, lo que necesita el empleador, lo que necesita el empleado. Y luego, obviamente, ¿cuál es el mensaje en muchas empresas? Pues muchas veces simplemente es un bienvenido, deberías estar orgulloso de trabajar acá, etcétera, etcétera. Pero digamos, tenemos que ir un poquito más a fondo. Tenemos que arrancar siempre también con la historia de la empresa, quizás con algún paquete prearmado, obviamente, pero muchas veces, por más que le enviemos a las personas una computadora con una taza, con el logo, etcétera, que esas cosas están buenísimas de hacer, pero si carece de la profundidad del diseño, de lo que hablamos anteriormente, estaremos desaprovechando una gran oportunidad. Sí. Que es súper importante esa conexión. Bueno, yo lo veo muy relevante tener ese entendimiento, esa conexión entre lo que el empleado quiere y el empleador. Es sumamente importante porque creo que ahí hay una línea muy delgada y muy importante para mantener a nuestro equipo de trabajo personal. Yo pienso, por ejemplo, hice un poco de data con los primeros datos que nos proporcionó Martín en las estadísticas, y cruzaba un poco, imaginaba el escenario de una empresa de 9,000 personas. No sé, por ejemplo, si tú tienes una rotación de 600 o 500 personas al mes, el impacto también, incluso monetario, que esto se refleja a nivel negocio, y la importancia de que estos pequeños detalles se lleguen a considerar desde un principio, pues ahora sí que monetariamente a nivel de negocio, el impacto que llega a tener. Entonces, este cruce de estos dos datas me parece que son súper relevantes, y de poderlos considerar en todas las organizaciones, pues el impacto a nivel negocio que podría tener un buen onboarding, conectando a lo que el empleado está pretendiendo, buscando, y lo que la empresa le está ofreciendo, que haya una conexión total. Entonces ahí quería complementar esta información que nos compartió Rodri. Ya que estábamos hablando De Maslow, pero en el mundo del onboarding, ¿no? Es decir, en la mente de las personas, como pueden ver hoy. Claro, entonces, ¿qué es lo que la gente está buscando? Es su desarrollo personal y profesional, obviamente, pero para que pueda existir eso, hay ciertas cosas que tienen que estar en la base de esa pirámide. Habilidades, sistemas, herramientas, políticas, regulaciones y normas, qué metas, expectativas se tienen de esa persona, qué estrategias está siguiendo la empresa o el área o el departamento, las relaciones y las conexiones que tiene con sus compañeros de trabajo y el desarrollo personal. Esa es como la pirámide, ¿no? La pirámide de Maslow. Y obviamente lo más abajo, si ven lo que es base, es lo que hablábamos de las competencias, conocimientos y el cumplimiento. Ese es súper importante. Que esta parte en donde habla sobre las relaciones y conexiones, sobre todo en este tema que estamos pasando de la pandemia, pues es todo un reto. O sea, creo que forma parte esencial en el desarrollo del colaborador, el poder tener esas conexiones, el poder tener ese feedback de parte del jefe próximo, de los compañeros, que le permita irse integrando, ¿no? a la compañía. Y me parece que en estos tiempos ese representa un reto importante, que bueno, pues ahí la situación es poder pasarlo y poder obtener como las herramientas necesarias que nos ayuden en estos momentos. Y sí, yo creo que para algunos quizás la pirámide a veces se puede ver un poco intimidante. Voy a volver un segundo para básicamente resumirlo en
expectativas claras. Los nuevos empleados quieren saber dónde y con quién resolver sus dudas. No vamos a hacer mención de un portal donde es fácil encontrar información, etcétera, pero bueno. Y por último, también sentir que pertenecen, quieren embeberse un poco de la cultura de la compañía. Y ahora sí, vuelvo a la otra slide, donde, o no, vamos a hablar de un posible conflicto. Sí, bueno, como la empresa queriendo hacer que todo sea todo más rápido, ¿no? Y las personas queriendo buscar ese sentido de pertenencia, y ser más valorados, ¿no? Puede pasar, pero digamos, en todo programa de onboarding es un rol súper importante, son obviamente los gerentes de estas personas que están sumándose a la empresa, sus compañeros, y en algunos casos también algunas compañeros que pueden figurar como mentores o como gente que va acompañando en estos primeros días para ir resolviendo dudas, etcétera, etcétera, y hacer de esto una experiencia más agradable y más productiva, ¿no? Sí, también pensándolo, digamos, tenemos como estos ejemplos más extremos, ¿no? Esto lo tomo como una idea, no lo he visto, pero por ejemplo, poner a una persona a hacer un training de 2 horas y decir, bueno, listo, ya está preparadísimo para encarar su primer día de trabajo. Bueno, imagínense ese ejemplo como tal vez el contrario, no sé, tenemos una actividad de team building, pero salís de esa actividad y después no sabes dónde voy a trabajar y cuál es mi tarea y cuáles son mis procesos. Entonces digo, como creo que hablamos siempre de, no tanto del el conflicto entre extremos, sino encontrar un equilibrio entre estos dos puntos, ¿no? Entre digamos, darle las herramientas para el cumplimiento de los procesos y también hacerlo sentir, digamos, que tiene un sentido de pertenencia, ¿no? El usted está aquí dentro de los mapas, ¿no? Entender en qué estructura estoy, entender qué hace la empresa, entender quiénes son mis compañeros. Entonces creo que, nada, siempre como todo es el buscar ese equilibrio que hace que las experiencias de onboarding realmente sean efectivas y también atractivas también para las personas. Yo lo veo como un conjunto. Desde cuando yo entro a una organización y me platican como de la cultura, por qué, quién es el fundador y cómo fue su visión en esa empresa, hacia dónde iba, como para generar esa pertenencia desde el inicio con el empleado versus la empresa, ¿no? Te hace como parte de la empresa y si te dan las herramientas, como tú le decías, André, las herramientas son indispensables para que el empleado no esté como perdido. Y yo, por lo menos, siempre digo, no hay empresas malas, o sea, las empresas no son malas, pero los procesos a veces no son los idóneos, ¿no? Los procesos en general, y hablando del onboarding, es vital al inicio en la relación laboral con el empleado. Muchas veces se busca, Clau, precisamente con ese tipo de estrategias, ¿no? En donde tú le permites al colaborador poder tener esa conexión con sus compañeros, poder sentirse acompañado en ese proceso, que es algo súper, súper importante, saber hacia dónde ir, como decía André, ¿no? O sea, saber hacia dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, no sentirme perdido, y llevar una línea, pero todo eso pues suena como un verdadero reto en estos tiempos. Sin embargo, creo que es importante echar mano de herramientas externas, que en este momento pues ya se tienen varias. Filmina, quiero rescatar, digamos, lo que hablamos siempre, que lo importante es crear una experiencia de onboarding. No simplemente un onboarding en donde aquí tienes que hacer estos contenidos, este es tu progreso y cuando termina se acabó y vamos a uno más, sino crear tanto para la empresa y para los empleados, para los compañeros, lo que se requiere es crear una experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno crea una experiencia, es una serie de componentes que van a entregar a la persona una percepción de dónde llegó. Entonces, ahí es importante. Entonces, para poder armar esta experiencia, les vamos a facilitar unos pasos que vemos como son las cosas que tenemos que tener en cuenta y van a encontrar en mucho más detalle en la guía de onboarding que les vamos a compartir cómo va cada uno de estos. Vamos a tratar de glosárselos nada más acá, mencionarlos y describirlos, pero que después ustedes puedan entrar con un poco más de información y detalle desde la guía, ¿no? Entonces, arrancamos, si quieren, con los primeros 3 pasos.
Obviamente, dado que estamos todos buscando cuando llegamos a una nueva empresa la pertenencia, siempre tenemos que comenzar con mucha empatía, ¿no? Tenemos que hacer sentir a las personas cómodas, tenemos que alinearnos con la audiencia también, o sea, para poder ser empáticos en la experiencia, vamos a tener que analizar cuál es nuestra audiencia, cómo vienen. Obviamente pueden ser distintos tipos de onboarding y que sea una experiencia distinta para alguien que va a un rol de liderazgo, por ejemplo, muy senior, alguien que está yendo a trabajar en una planta o alguien que está yendo a trabajar en la oficina, etcétera, etcétera. Tenemos que pensarlo así también. No Sí, es una sola para todos. Una cosa que también agregaría, digo, muchas veces uno dice, bueno, ¿qué considero que necesita mi audiencia? ¿Cómo considero que son mis ingresantes? Tal vez es la primera vez que la organización se encarga de hacer este onboarding, tal vez no lo tenga tan claro, le cueste relevar esa información. También una experiencia posible es preguntarles a los que han ingresado hace poco o, digamos, a empleados más recientes o recién contratados también. Eso puede ser una buena fuente de información también para poder medir esas impresiones, ver qué fue mucho contenido, qué no se entendió, qué cosas se hicieron para todas las audiencias cuando convendría haber tenido separado por área. Entonces, digo, doy ejemplos, cuando también pude ir a relevar a los que han pasado por el onboarding más recientemente para tener esos indicadores, ¿no? De dónde reforzar algunas cosas y sobre todo de tener esa idea de cómo empatizar y cómo ponerse en los zapatos del ingresante. Tercer paso, perdón, el segundo paso habíamos hablado de una experiencia, no un entrenamiento, ¿no? Pensémoslo como que esto tiene que ser tenemos que crear una experiencia para la gente. Solamente si ya nos ponemos a crear y diseñar desde ese punto de vista, ya vamos a hacer que los componentes que incluyamos sean mucho más ricos y que vayan guiando a las personas y que tengan sentido, que estén conectados entre ellos y que no sean cosas inconexas, ¿no? Que sean cosas que están totalmente, no tienen una cosa que ver con la otra. Pensemos ahí incluso hasta en el diseño gráfico de los materiales, en el tono de los videos, no sé, todo tiene que tener como una consistencia para que esto tenga una cohesión, obviamente. En el tercero, o sea, que nos faltaban, si regresamos un slide, gracias, es súper importante y muy recomendable arrancar antes de la fecha de inicio. O sea, tratar de que las personas ya comiencen incluso en el día -5 de su ingreso a la empresa, ya puedan tener algunos materiales, algún correo de bienvenida, acá es tu oficina, busca a esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tratemos de arrancar unos días antes para que esa experiencia sea muchísimo más agradable. Sí, en este punto hay un montón de creatividad para ponerlo, porque creo, poniéndonos en los zapatos, ¿no? de nuestra última no sé, experiencia como ingresantes, toda la expectativa que uno va armando, ¿no? Bueno, ya en 5 días comenzás, por decir un número, ¿no? Comenzás nuestra experiencia, te vamos a facilitar algunos videos, unos materiales, de manera que el día del onboarding tal vez no sea centrar a la persona a mirar el video de los valores de la empresa, ya lo pudo ir viendo y ese día tal vez lo podés aprovechar para un ida y vuelta con un coach, con su jefe, o algo como mucho más significativo y que lo va a recordar siempre, porque esa acción, tanto buena como no tan feliz, que vivís el primer día, no te lo olvidás. Entonces se puede generar materiales que la persona pueda ir viendo, algún video que la persona puede ir compartiendo, distintos materiales, como acá uno se puede poner bien creativo para el día 1, digamos, del onboarding, aprovechar ese tiempo para otro tipo de dinámicas, no solamente para la transmisión de información. Cualquier diseño tenemos que poner a las personas en primer lugar, ¿no? A la hora de diseñar, digamos, este onboarding, tenemos que hacerlo lo más humano posible. O sea, ahí hay muchas herramientas, podemos echar mano de herramientas como Design Thinking. La idea es diseñarlo desde un punto de vista más humano, ¿no? Y que no sea, que la experiencia no sea que es algo que hizo una máquina o está hecho para máquinas. Al mismo tiempo, perdón, sí. No, solamente dentro de esta, me quedé con el punto anterior, digo, de las ideas creativas que uno puede poner, en este sentido de poner a las personas primero,
por decir algo, tal vez el onboarding que está teniendo la compañía, no sé, por decir algo, tiene muchas veces nos pasa que nos hablan de áreas, de siglas, de este área se llama así, bueno, entonces por ahí poner las personas primero, tal vez se les puede dar el material que uno ya tenía pensado, pero tal vez también se les puede acompañar con un glosario para que el día uno tenga como acceso a esas siglas de las áreas, para entenderlo, y eso es ponerse en el lugar del otro, porque tal vez el facilitador o el gerente va a hablar de los códigos de la empresa, el lenguaje, el vocabulario, y ya desde el minuto uno lo va a perder, porque no lo va a poder seguir esa corriente. Entonces son pequeñas, digamos, actividades y objetos que hacen esta experiencia, y siempre pensándolas con esta persona primero, qué va a entender, qué conoce previo a la empresa, qué se va a enterar hoy. Bueno, hay un montón de soluciones y uno tiene que poner la creatividad, pero como siempre, digamos, tratamos de decir, hay con una metodología de diseño que ponga esta persona primero y sus intereses. Gracias, André. Bueno, en el número 5 lo que nos encontramos es enfocarnos en los resultados y ser eficientes. Ahí es importantísimo que muchas veces pasa cuando estamos diseñando ese tipo de programas en que tenemos toneladas de contenidos que queremos transmitir a las personas. Pero tenemos que enfocarnos muchísimo en lo que de verdad va a tener resultados, y otra vez que van a tener resultados en un tiempo menor para llegar a ese nivel de conocimiento requerido y un tiempo menor para poder llegar a ese nivel de cumplimiento, ¿no? Para no tener riesgo. Así que es como enfocarnos mucho, pensarlo desde ahí. Si no, nos vamos a llenar de toneladas de contenido para la gente, que tampoco es el mejor uso de su tiempo cuando están comenzando. Sí, yo, perdón, siempre tengo un montón de información, porque recuerdo de mis onboardings anteriores, a empresas maravillosas con las que he trabajado, pero tal vez el onboarding era también una lista de presentaciones de cada una de las áreas. Entonces, tal vez en esto de enfocarse en los resultados, digo, tal vez se brinda la charla, se brinda un video, y tal vez, por ejemplo, hablando esto de ubicarse en empresas grandes, ¿no? ¿En qué área estoy? Digamos, de quién recibo, digamos, con qué área voy a trabajar, quiénes son mis jefes y demás. Tal vez en esta explicación, muchas veces, ¿qué se hace? Se proyecta el organigrama de la empresa y dice, bueno, estas son las áreas, y tal vez la persona sale diciendo, bueno, no sé dónde voy a trabajar, o cuál es mi área en específico. Cuando las empresas son muy grandes. Y tal vez en mostrarle el organigrama, y que tal vez haya un coach o un gerente que le haga ver, ¿no?, de cuál va a ser el área, tal vez, no sé, un elemento que podría reforzar en el resultado sería tener una encuesta si al final del día la persona tiene claridad de dónde va a trabajar, y eso sería una manera de medir esto, ¿no? Pero digo, como hay un montón, digo, esto solamente es una pequeña acción dentro de una estrategia grande, pero doy ejemplos muy concretos, muy bajados a la realidad, sobre cómo podemos diseñar esta experiencia con una multiplicidad de actividades, y que no solamente le dan satisfacción al empleado, sino que también nosotros del otro lado recibimos como estas pequeñas encuestas y medidas de cómo nos está yendo como autores intelectuales del onboarding. Yo también recuerdo experiencias donde me contrataban y yo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Me ponían un mentor, pues que ese mentor me ayudaba en cierta forma, pero yo después decía, bueno, ¿y cuáles herramientas son? ¿Cuáles son las credenciales de esas herramientas? ¿Para dónde voy, no? Y ahí va mucho también relacionado con lo que decía. Es interesante esas encuestas y esos buzones que hoy en día hacen. ¿Por qué? Porque en esos buzones, incluso a manera de compliance, están abiertos para que la gente se exprese de una forma libre, que no se sientan, que si se sientes agredido, no te sientes agredido, y ya tengas mucho más libertad. Pero hay organizaciones que no, que te dejan así como solito, y tú, ¿y ahora qué sigue? ¿A dónde voy? Y hoy en día hay muchas herramientas que te ayudan y que te pueden centralizar mucho en lo que necesitas, y con el mentor pues vas de la mano, ¿no? Es muy interesante eso. Súper valiosos estos 5 puntos que han comentado, porque en realidad también el usuario, el empleado, va a reforzar su conexión y su identidad, obviamente, hacia la empresa, y obviamente al tú tener una identificación con lo que quieres, y obviamente con lo que se te va a parametrizar con el compliance y toda esta parte del cumplimiento, pues obviamente lo vas a lograr de una mejor forma,
cuando te sientes identificado con esta empresa, ¿no? Y se alinean tanto tus valores como tus propósitos con tu trabajo. Entonces creo que estos 5 puntos que han comentado son fundamentales y van a tener un gran impacto tanto ya en el performance y el desempeño de la persona ya una vez ingresada dentro de la compañía, ¿verdad? Entonces quería también complementar estos comentarios. Gracias, Pablo. Bueno, pasamos al punto 6, creo que no lo había visto, la parte de feedback, que es importante dentro de el diseño de un proceso como estos. Siempre tenemos que estar abiertos a que las personas que transitan por este onboarding nos den feedback, ¿no? Para poder hacer los cambios necesarios, que nos digan si estaba bien, estaba mal, qué se puede mejorar, etcétera, etcétera. Eso nos va a ayudar a ir reflexionándolo. Sí, adelante, Eugenio. Perdón, sobre todo que sabes que, Rodri, el obtener un feedback a tiempo te va a ahorrar mucho tiempo posterior. O sea, el hecho de que tú lo implementes de manera adecuada, que comiences a dar feedback al colaborador de manera oportuna, va a permitir que él pueda realizar como una reingeniería acerca de lo que él está pensando acerca de sus labores internas, acerca de cómo está desarrollándose, cómo está viendo la compañía. O sea, creo que tiene muchos beneficios y si desde un principio, o sea, si desde un onboarding tú lo estás implementando, pues se convierte en una rutina, o sea, se convierte en algo positivo, que creo que esto del feedback pues siempre se ha manejado como, híjole, me van a decir qué es lo que he hecho mal, pero al contrario, puede ser redireccionarlo a un ámbito positivo dentro del mismo sistema. Exacto, perfecto. Gracias, Euge. Bueno, estamos ahora con los últimos 3 puntos. Importante, ¿cómo hacemos para hacer participar dentro de estos procesos a los líderes de la empresa? Porque tenemos que dotar estas experiencias tienen que ser inspiracionales para los que están participando. Y que a través de estos procesos se conozcan a los líderes de la organización suma un montón. O sea, porque pueden ver ahí quizás modelos de la cultura, no solo mostrar a los líderes en cuanto a seniority dentro de la organización, sino también a gente que son los que están en el piso, digamos, las personas que son los referentes en la operación, los que crean cultura. Eso es importante, ¿no? Mostrar esos ejemplos de la cultura de manera muy práctica. No solamente limitarnos a decir, estos son los valores, sin ejemplos prácticos de cómo se pone en práctica, valga la redundancia, en el día a día, ¿no? Y de eso tenemos varios ejemplos que después, si están interesados, les podemos mostrar de cómo traducir esos valores a situaciones reales en el día a día para que las personas que suman una organización puedan conocer de qué trata, ¿no? Si decimos, acá somos X, ¿no? Bueno, pero ¿eso qué significa? Significa que aquí actuamos de esta forma cuando vamos a hacer un café, no sé, cuando tenemos este problema, cuando se queja un cliente, o sea, en qué situaciones se viven esos valores y cómo se viven. Luego, generar hábitos, ¿no? Esos hábitos buenos que se transforman en virtudes en la organización. ¿Cómo podemos hacer que a través de las actividades que vayamos incluyendo dentro de nuestro onboarding se generen hábitos para después? Pongo un ejemplo, a través del onboarding vamos a hacer que cada mes exista un check-in con el jefe, ¿no? Entonces, para ir promoviendo esas conversaciones entre colaborador y coordinador, ¿no? Esa es una forma de ir haciendo, o quizás ir generando esos hábitos que hay que visitar este sistema para este proceso, hay que hacer esta otra cosa para otro proceso, etcétera, etcétera. Es el momento de educar, digamos, a nuestros usuarios para que después puedan seguir de una manera más ordenada todos los procesos. Sí, y esos hábitos se van como formando con el tiempo, ¿no? Mientras tú los vas implementando, poco a poco lo vas como tomando tu trabajo diario y en pocos días, ¿no? Pero cuando no los calculas, pues la productividad aumenta más que en una semana. Entonces hay que irlos inculcando poco a poco, semana con semana, y ya solito pues se van dando. Sí.
Sí, correcto, Claudia. Y un último número, el número 9, no, es el anteúltimo, perdón, es pensar en grande, ¿no? Pensar en esa escalabilidad. ¿Cómo podemos hacer que estos procesos lleguen a más personas? ¿Cómo los automatizamos? Porque llega un momento en que nos van a sobrepasar si lo hacemos todo de una forma manual. Tenemos que ahora hay muchísimas formas de hacerlo y cómo podemos dotar de esa recurrencia, digamos, a los procesos de onboarding. Cómo podemos llegar a hacerlo más personal, cómo podemos llegar a hacerlo para más personas, cómo podemos tener un reporting frecuente del progreso de cada una de estas personas, cómo le vamos mostrando el avance y el progreso a los usuarios y a sus coordinadores o a sus jefes, ¿no? Eso es súper importante. Sí, y una cosa que agregaría en esto de pensar en grande, una de las cosas por ahí, sin hablar de una cuestión muy concreta, diría, una de las cosas que creo que ayudan a escalar estas visiones a largo plazo es todo esos insights que uno recoge durante una inducción, sí o sí son el material para mañana, ¿no? O sea, no solamente el feedback sobre las actividades, sino tal vez, no sé, las experiencias de las personas como, mirá, no, me hubiese gustado tener más idea en esto, o sea, como que, o incluso las dudas que te plantearon pueden ser, no sé, unas preguntas frecuentes en un foro. Entonces, vos vas complementando cada iteración que tenés del onboarding con estas cosas que aprendiste de la lección anterior. Entonces, creo que eso de pensar en grande no es tanto tener una excelente idea en la primera vez que haces un onboarding, sino ir juntando estas pequeñas evidencias y ponerlas a funcionar de una manera escalable para la próxima sesión. Sí, pero hay una pregunta interesante que hace Rosaura en el chat acerca, dice, perdón, se me movió. ¿Consideran que, perdón, no es Rosaura, perdón, es una anterior de Elisa que dice, ¿consideran que el onboarding debería diseñarse en cada área o debe centralizarse siempre en el área de recursos humanos? Las mejores prácticas, Elisa, indican que tienes que tener una de las secciones de ese onboarding debe ser algo más general, ¿no? Y luego tiene que existir, obviamente, temas más específicos, un onboarding mucho más específico que ya tiene que ver con el área con la que la persona va a trabajar. Pero todo eso tiene que terminar siendo una experiencia completa, que a través de automatización y a través de sistemas podemos personalizar para cada uno y automatizar. Es decir, que el bloque general más los bloques específicos le llega a la persona que le tiene que llegar, ¿no? Y que cada experiencia sea muy congruente, digamos, tenga una cohesión, digamos. Tiene estas tres partes, por decir un ejemplo. La primera es la parte general, algo más específico, algo muchísimo más específico, por ejemplo, y que vayan viendo como un avance, y que en la parte, no sé, quizás en la primera semana se ve la parte general y cómo van recibiendo quizás puntos o premios por conforme van terminando, etcétera, etcétera. O sea, la idea sería pensarlo de esa forma. Y sumo algo más para subir la apuesta de Elisa, digamos, de las mejores prácticas. Creo que las compañías que tienen estos onboardings tan buenos, que tienen muy buen clima laboral también, muchas veces también suman a esta parte de recursos humanos y a tu propia área, si es que uno está trabajando para, digamos, dar servicio muy frecuentemente a otro área, también incluye hasta la posibilidad de tener unos días de pasantía en ese área para que uno tenga una comprensión bien integral, ¿no? de su día a día. Entonces, eso también es una actividad que es digamos, escalable, se pueda acompañar con un buddy, con un mentor, que incluso las mismas personas que tuvieron intercambio con ese ingresante en esa pasantía también pueden brindarle feedback. O sea, creo que las posibilidades son un montón y siempre uno se imagina algo muy ideal. Hay que ver, por supuesto, siempre la realidad de cada empresa, de cada negocio para generar la mejor experiencia de aprendizaje en la inducción. Ya estaríamos llegando a casi, perdón, ya me pasé a la final sin querer, no me regañes, Martín. Al framework que le vamos a compartir, no te lo paso, Martín. No se preocupen, estábamos avanzados hoy. Además íbamos a terminar dentro de la hora que siempre les prometemos, así que no nos griten, por favor, siempre tratamos de no expandernos más de una hora.
Pero bueno, como dijo Rodri hace un rato, todo lo que les fuimos mostrando, fuimos yendo un poco resumidos en este framework de la nueva línea de Quinio, de onboarding con resultados, porque tampoco, bueno, iba a trabarnos un par de horas si, si hablábamos en detalle de cada uno de los pasos, pero ahora les va a aparecer en su pantalla de handouts. Básicamente va a hacer esto un resumen cuando lo comparen con la guía, que hablamos de alinearse con tu audiencia, cuando hablábamos de empatía, las metas a 30, 60, 90 días, etcétera. Bueno, en esta guía lo van a ver ya más práctico, también con ejemplos de cómo incluir estas actividades en su próxima experiencia genial de onboarding que van a desarrollar con esta guía. Y más ejemplos también de por qué los líderes son clave. Así no les pasa como a Claudia, que dijo que entró a una empresa y la dejaron abandonada en su primera semana. Bueno, van a ver con este framework cómo evitar que pase eso. Y obviamente más ejemplos de feedback, que propongan cambios. Ya saben a dónde voy. Ejemplos de la cultura. Así que para que no me dejen mentir, en este preciso momento yo les voy a estar compartiendo la guía de forma, podemos llamarlo primicia, en su pestaña de handouts. El archivo se llama onboarding con resultados y veo que está empezando a volar. Y lo van a ver también en las redes de Quinio en 1 o 2 semanas cuando lancemos más material. Y siempre es un hot topic onboarding, así que no tengan duda que vamos a revisitar este tema seguramente en algunas semanas, aplicado también visto desde otros ángulos, ¿no? Desde el ángulo de la tecnología, cómo podemos aprovechar Totara también para hacer un onboarding único, etc. La creatividad es el límite, realmente. Y sí les recomiendo que vean el caso de EasyJet. Pueden visitarlo también en la página de Quinio. Y hay otros ejemplos de onboarding y una página dedicada. Así que, chicos, no sé si dejamos algún detalle en el aire, si nos faltó algo. Creo hoy nadie fue silenciado, así que es como siempre su última oportunidad para hacer los comentarios que tengan sobre onboarding. Quería Perdón, agradecer a todos los asistentes. Vemos mucha gente conocida, de muchas aventuras, clientes y amigos, así que esperemos que esto siga siendo de ayuda, ¿no? Y no dejen de sugerirnos cualquier tema que tengan también, que quieran que compartamos. Nosotros felices podemos preparar algo para compartirlo con toda la comunidad. Te silenciamos, no queremos suprimir tu voz. Por favor, tenés tu tiempo a hacer el comentario. Sí, bueno, antes que nada, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Decirles que todo esto es un proceso en el cual, bueno, pues siempre el hecho de tener una guía va a representar ya información valiosa para poderlo implementar. Sabemos que todas las compañías son diferentes, aun cuando son del mismo ramo, todas son diferentes, tienen necesidades diferentes. Sin embargo, el contar con una guía ya nos va dando esa luz para poder realizar una implementación de este tipo. Muchas gracias a todos. Un gran recurso para que vayan leyendo. Pueden llevarse el iPad en su tren, auto, bueno, no mientras manejan, pero ya saben a dónde voy, que tengan una guía de referencia. Como siempre, les vamos a tirar el spoiler, nos vamos a volver a ver o a escuchar en 15 días y vamos a hablar del profesional L&D moderno. O sea, sabemos que hoy en día ustedes son consultores, son diseñadores, en cierto punto hasta llegan a ser abogados. Así que vamos a empezar a pelar esa cebolla del profesional L&D moderno y ver un poquito más cada uno de estos roles que cumplen dentro de sus organizaciones y de vuelta más tips y herramientas para que puedan quedar como los héroes, puedan ir a sus directores y a lo que vienen, conseguir más presupuesto para capacitación. Así que también recuerden que pueden acosar a su Solutions Consultant de preferencia con todas las preguntas que tengan. También nos pueden escribir a hello@quinio.la con dudas que hayan quedado en el aire. Y estamos preparando una playlist en nuestro canal de YouTube, que ahora les voy a mandar el link cuando estemos cerrando, para que, bueno, en algunos meses sea como un canal de televisión, que puedan ese domingo de lluvia poner Quinio TV de fondo y repasar todas estas sesiones, que además de que les contamos los chistes malos de Martín, son sesiones de referencia, pueden revisitarlo y a veces cuando necesitan ver las cosas de nuevo de otro ángulo, tengan esa referencia.
Así que nos despedimos hasta dentro de 15 días. No les digo la fecha exacta porque me voy a confundir, pero es el miércoles que viene, no. El otro, visiten la página, visiten el canal de YouTube para ver que estas sesiones, la verdad que están buenísimas, no les voy a mentir. Y nos vemos en unos días. Me muteé yo mismo. Así que nos vemos en unos días y muchísimas gracias por participar de estas Open Office.